Por instrucciones de la presidenta, doy cuenta los asuntos recibidos. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una del senador Fidel de Médicis Hidalgo, con la que se remite el informe de su participación en los trabajos del sexto foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Lima, Perú, los días del 14 al 17 de noviembre de 2015. Una del senador Jesús Priego Calva, con la que se remite el informe de sus actividades del 9 de febrero al 31 de agosto del año en curso. Una de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con la que se remite su informe de actividades correspondientes al primer año de ejercicio y su plan de trabajo para el segundo año, ambos de la actual legislatura. Una de la Comisión de Cultura y otra de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, con las que se remiten sus respectivos programas de trabajo para el segundo año de ejercicio de esta 63ª legislatura. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Informo a la Asamblea que el día de ayer se recibieron y turnaron directamente a comisiones los siguientes asuntos que nos remitió la Cámara de los Diputados. El proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ambas se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. La Cámara de Diputados nos remitió también un oficio por el que se comunica modificaciones en la integración de diputados ante el Parlamento Centroamericano. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase la documentación a la Junta de Coordinación Política. Informo a la Asamblea que la mesa directiva suscribió un acuerdo para normar la comparecencia de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Solicito a la Secretaría de cuenta de sus puntos resolutivos. Doy cuenta de los puntos resolutivos. Primero, el objeto del presente acuerdo consiste en establecer las normas para regular la competencia de la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, ante el Pleno de la Cámara de Senadores el 25 de octubre de 2016, como lo previene el artículo 49 de la Ley Federal de Competencia Económica y de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, en dicha sesión se aplicará el siguiente formato. Primero, presidente de la mesa directiva, él dará un mensaje de bienvenida a la comisionada presidenta compareciente y se referirá en términos generales al motivo de la comparecencia. 2. La comisionada presidenta compareciente tendrá una intervención inicial hasta por 15 minutos. Al término de las participaciones anteriores, los grupos parlamentarios podrán intervenir con una sola pregunta por cada una de ellos bajo la modalidad de pregunta-respuesta-comentario en un orden progresivo. La mecánica de la ronda de pregunta-respuesta-comentario será la siguiente. A. Los senadores tendrán hasta 3 minutos para formular sus preguntas. B. La comisionada presidenta dispondrá de hasta 4 minutos para responder de forma inmediata el planteamiento. C. Los senadores tendrán hasta 2 minutos para formular su comentario. 5. Los legisladores que no pertenezcan a un grupo parlamentario constituido en la Cámara de Senadores podrán formular una pregunta en el orden que determine el presidente de la mesa directiva. 6. Concluidas las intervenciones anteriores, la comisionada presidenta compareciente tendrá una intervención final de hasta por 5 minutos. 7. El presidente de la mesa directiva finalizará la comparecencia. Tercero, en las participaciones que se realicen bajo la modalidad de pregunta, respuesta, comentario, los senadores de manera opcional harán uso de la palabra desde su escaño. Para estos efectos se garantizarán la activación del sonido durante el tiempo en que se formule la pregunta y el comentario, así como la cobertura y difusión por el canal de televisión del Congreso que cada intervención sea de este tipo. 4. La Secretaría General de Servicios Parlamentarios realizará las acciones necesarias para que los oradores que participen desde su escaño en la modalidad de pregunta, respuesta, comentario, conozcan oportunamente el turno que les corresponde.
Quinto, no se aceptará ninguna intervención adicional de los propios senadores distintas a las previstas en el presente acuerdo. Sexto, se asignarán lugares en el salón de sesiones a los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica que acompañen a la comisionada presidenta, maestra Alejandra Palacios Prieto. Séptimo, la presidencia de la mesa directiva designará las comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 289 del reglamento del Senado de la República. Octavo, la interpretación de las disposiciones de este acuerdo será adecuada por mesa directiva. Noveno, aquellas situaciones no previstas serán resueltas por mesa directiva. Décima, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Senado para su máxima publicidad. Firman los integrantes de mesa directiva. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Se encuentra a discusión. No habiendo oradores, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, hacerlo saber levantando su mano. Quienes estén por que se rechace, también manifestarlo levantando su mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Compañeros senadores, informo a la Asamblea que la Comisión de Justicia remitió un dictamen que se desprende del análisis de las ternas de candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen se encuentra a su disposición en los monitores de sus escaños y solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se autoriza que el dictamen se incorpore a la agenda de este día. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Justicia se incorpore a los asuntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Quienes estén por que no se autorice, favor de levantar su mano. Sí se autoriza, señor presidente. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría de lectura la parte resolutiva del dictamen. Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. Acuerdos. Primero, el ciudadano Carlos Emilio Arenas Batis, propuesto en la primera terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, el ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca, propuesto en la primera terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne también los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tercero, el ciudadano José Luis Vargas Valdés, propuesto en la primera terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuarto, la ciudadana Claudia Mabel Curiel López, propuesta en la segunda terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad a los artículos 99 del párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quinto, la ciudadana Silvia Gabriela Ortiz Rascón, propuesta en la segunda terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad a los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sexto, la ciudadana Mónica Aralí Soto Fregoso, propuesta en la segunda terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Séptimo, el ciudadano Felipe de la Mata Pizaña, propuesto en la tercera terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Octavo, el ciudadano Rodolfo Terraza Salgado, propuesto en la tercera terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º, el 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior, Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Noveno, el ciudadano Marco Antonio Zavala Redondo, propuesto en la tercera terna presentada por la Suprema Corte de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Décimo, el ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera, propuesto en la cuarta terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Décimo primero, el ciudadano Jorge Mesa Pérez, propuesto en la cuarta terna presentada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Décimo segundo, el ciudadano Ricardo Ojeda, propuesto en la cuarta terna presentada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia,
es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 13º. La ciudadana Berenice García, propuesta en la quinta terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 14º. La ciudadana Janine Madeline Otalora Malasis, propuesta en la quinta terna presentada también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 15º. La ciudadana María del Pilar Parra, propuesta en la quinta terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 16º. El ciudadano Indalfer Infante González, propuesto en la sexta terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 17º. 17º. El ciudadano Eugenio Reyes Contreras, propuesto también en la sexta terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne todos los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, el ciudadano es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 18º. El ciudadano Ángel Zarazúa Martínez, propuesto en la sexta terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, el ciudadano es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 19º. El ciudadano Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, propuesto en la séptima terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne todos los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, el ciudadano es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20º.
El ciudadano Reyes Rodríguez Mondragón, propuesto en la séptima terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne todos los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 21º. El ciudadano Jorge Sánchez Morales, propuesto en la séptima terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reúne los requisitos de conformidad con los artículos 99, párrafo 12º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, el ciudadano es elegible para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 22º. Ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Fernando Yunes Márquez para presentar el dictamen a nombre de la comisión en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con su venia, presidente, compañeras, compañeros senadores, como es de su conocimiento, el próximo 4 de noviembre concluyen su encargo los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido y de acuerdo al artículo 99 de nuestra Constitución, corresponde al Senado de la República elegir de entre las ternas que para el efecto envíe la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los magistrados que integrarán el máximo órgano en materia electoral. Sin duda, este procedimiento constituye una de las mayores responsabilidades de este Senado, al ser el Tribunal Electoral un pilar fundamental de la democracia de nuestro país. De acuerdo a lo anterior y con fundamento en el artículo 4 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial el 1 de julio de 2008, a más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a 7 nuevos magistrados electorales de la Sala Superior, que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de ese mismo año. En este contexto, el pasado 29 de agosto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió las 7 ternas de candidatos que propuso para la designación de los respectivos magistrados que cubrirán las vacantes de la Sala Superior. Mi más sincero reconocimiento a nuestro más alto tribunal por el transparente y profesional integración de estas ternas. La selección de los ministros es la mejor garantía de que la decisión que hoy tomará esta soberanía es la correcta. Quiero aprovechar para extender una sincera felicitación a los 21 candidatos considerados por la Suprema Corte para integrar estas ternas. Debe ser para ellos un gran orgullo y un honor ser considerados por nuestro máximo tribunal para ocupar tan importante cargo. Ahora bien, el pasado 6 de septiembre, la mesa directiva del Senado dispuso que la Comisión de Justicia sería la encargada de realizar el dictamen de elegibilidad, así como la organización de las comparecencias de los candidatos. Por lo anterior, los días 20, 22, 27, 28 y 29 de septiembre, la Comisión de Justicia llevó a cabo las audiencias públicas para que las y los senadores analizaran y cuestionaran los diversos perfiles presentados a fin de contar con elementos suficientes para emitir una valoración sobre elegibilidad. Vale la pena mencionar que estas comparecencias tuvieron una duración total de aproximadamente 30 horas. De igual manera, las organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia tuvieron la oportunidad de preguntar a los candidatos. Además, se recibieron documentos, opiniones y cartas de apoyo de dichos actores relacionados con el cumplimiento de los requisitos legales de los candidatos, los cuales fueron debidamente publicados en el micrositio de esta comisión. Estamos seguros de que la participación de la sociedad civil fue fundamental para darle mayor legitimidad a este proceso. Finalmente,
el pasado 6 de octubre en sesión ordinaria se aprobó el dictamen por el que se determina que los 21 candidatos enviados por la Corte cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Constitución y por el 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No quiero dejar de reconocer el esfuerzo y dedicación de todos los integrantes de la Comisión de Justicia. Es invaluable el trabajo respetuoso y profesional que han desempeñado. De igual manera, reconocer a los senadores que aún no formando parte de la comisión han sido parte en este proceso. Señoras senadoras, señores senadores, lo hemos dicho en incontables ocasiones, pero hay que decirlo una vez más en este pleno. La regulación del procesamiento de los candidatos para integrar los 2 tribunales constitucionales de nuestro país es rígida. Lo que la Comisión de Justicia ha buscado en este proceso es que sea más flexible, dentro de las posibilidades que nos marca la propia norma, pero distinto y mucho más abierto a los procesos de antaño, en donde se da apertura a la sociedad civil y se privilegia la deliberación de los que examinamos con rigor a los candidatos para juez constitucional. Por ello, como lo hemos dicho los integrantes de la Comisión de Justicia, debemos aprovechar esta coyuntura para cambiar la competencia de este órgano durante los procesos de elección de los jueces constitucionales que integran nuestros más altos tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debemos acrecentar las competencias de esta comisión no para nosotros, sino para las próximas legislaturas que se enfrentarán a procesos mucho más permeados de democracia y a más exigencias de la sociedad civil. La Comisión de Justicia de este Senado de la República ha probado ser un órgano comprometido con las exigencias del México democrático. Ha sabido flexibilizar sus procesos frente al acero de la norma que los limita. Sin embargo, es impostergable una revisión de este proceso e incrementar las facultades deliberativas de esta comisión, como sucede en los parlamentos más avanzados del mundo. Quiero hacer también un reconocimiento sincero a la actual integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Han sido 10 años de resoluciones apegadas a la Constitución en un proceso democrático que ha avanzado con obstáculos complejos. El Tribunal Electoral tiene la difícil tarea de enfriar los fuegos de la política en las razones del derecho. La mayoría de nosotros hemos sido justiciables de sus resoluciones. Mi más sincera felicitación para ellos. Igualmente, quiero desear el mayor de los éxitos a aquellas y aquellos que sean designados para ejercer la alta encomienda de pertenecer al máximo tribunal en materia electoral. Más aún, que tendrán la gran responsabilidad de calificar la próxima elección presidencial, que será la más compleja y grande de nuestra historia. Quiero aprovechar y hacer una pausa para hacer un comentario que se ha dicho entre los integrantes de la Comisión de Justicia. A pesar de que hubiéramos querido que hubiera más mujeres en las ternas que nos envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes de la Comisión de Justicia le hemos solicitado a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado que las 2 mujeres que sean designadas el día de hoy sean designadas para 9 años en su encargo. Estamos seguros que serán sensibles a esta solicitud que hacemos a nombre de los integrantes de la Comisión de Justicia como un reconocimiento al talento y la capacidad de todas las mujeres en el Poder Judicial de la Federación. No perdamos de vista que la legitimidad del ejercicio de la política descansa en el apego a la Constitución y en su interpretación por su más alta jurisdicción, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Fernando Yunes. Se encuentra a discusión el dictamen y les informo que el documento venía acompañado del voto particular del senador David Monreal Ávila, por el que manifiesta su posición en contra del dictamen. En consecuencia, le vamos a dar el uso de la palabra primero al senador David Monreal y luego tengo registrado para hablar a favor a la senadora Marta Tagle e iré registrando a favor y en contra a todos aquellos que deseen hacerlo. Tiene el uso de la palabra el senador Monreal. Con el permiso, presidente, la experiencia en materia electoral en México
es frustrante y atroz, pues ha tenido que vivir desde una dictadura perfecta hasta la división de la función del poder mediante la simulación y la pantomima, de las elecciones y de la división de poderes. Por tal razón, el papel que tienen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de suma importancia para fortalecer la democracia en nuestro país. El funcionamiento de nuestro actual sistema electoral se ha basado en la encomienda a órganos especializados de la organización de los comicios y la resolución de las controversias que se susciten en materia electoral. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Por tal razón, la designación de sus magistrados debiera entenderse como un asunto de Estado. Bajo esta premisa, lo deseable habría sido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un afán de fortalecer y democratizar el Tribunal Electoral, hubiera convocado a los estudiosos del derecho, a la sociedad civil, a las universidades y académicos a proponer candidatos y perfiles idóneos para ocupar un cargo en la Sala Superior y no hacerlo de manera discrecional, pues este tema es de suma importancia para la vida pública del país. La cuestión en este momento es tener plena certeza de que quienes integren esta Sala Superior sean los más destacados en su profesión, experimentados en la materia y sobre todo con una calidad moral que respalde la investidura que conlleva ser magistrado electoral. Sin embargo, tenemos un procedimiento de selección anacrónico que no atiende a las demandas sociales, y muestra de ello es que el propio Senado de la República ya le ha fallado a los ciudadanos, pues antes del 20 de abril de 2015 se debió elegir al magistrado electoral de la Sala Superior que sustituyera al magistrado José Alejandro Luna Ramos, cuestión que no se logró, y hoy, a un año y medio de esto, apenas se está cumpliendo con la ley. Por otra parte, de 126 aspirantes a candidatos que se registraron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente 7 serán magistrados. Desconozco qué negociaciones políticas, acuerdos y pagos de favores se llevaron a cabo a lo largo de este proceso de selección, viciado y desasiado, para la imposición de la gran mayoría de magistrados. Pues, ¿cómo se explican que sea la Junta de la Coordinación Política quien proponga quiénes serán los magistrados y no la propia Comisión de Justicia? Aunque no es nueva esta forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial, pero sí asombra el descaro con el que ahora lo hacen, y ya no se aprecia pudor ni decoro, y pareciera que en vez de mejorar los procesos de selección con mecanismos transparentes y verdaderamente imparciales, se regresa a los tiempos en los que las decisiones se tomaban única y exclusivamente desde Bucareli. Con base en esto, presento mi voto particular en contra de este dictamen, al considerarlo subjetivo, dado que redujeron a la Comisión de Justicia en una simple oficialía de parte. Solamente revisó documentos y acreditó que los 21 candidatos son idóneos en su perfil para ser magistrados, pero no hubo discusión ni debate al respecto. Sin embargo, en las comparecencias se demostró lo contrario. Hubo candidatos que no respondieron con claridad las preguntas que se les formularon
Y peor aún, existen otros con claros vínculos partidistas, cuestiones que no fueron tomadas en cuenta. Desde que inició el proceso de selección de candidatos, que pasó por diversos filtros antes de llegar a las ternas conformadas para comparecer en este recinto legislativo, ya había cierta empatía e indicios de favoritismo. Así lo dieron a conocer varios medios de comunicación. En este sentido, vale la pena preguntarse cómo se puede garantizar en los próximos procesos electorales la legalidad y legitimidad si quienes resolverán jurisdiccionalmente hablando las elecciones responderán a intereses particulares o de partido. El dictamen que presenta la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de los candidatos para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debió tomar en cuenta para la idoneidad de los candidatos que no tuvieran vínculos o compromisos con algún partido político, que no estén relacionados con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o con los magistrados de la Sala Superior que están por salir, que no tuvieran influencia de otros actores políticos, que los candidatos tuvieran una extensa experiencia en materia electoral. Lo anterior como requisitos mínimos. Se debió brindar el proceso de selección de los aspirantes magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de evitar que tengan vínculos partidistas. Es tarea imprescindible entender que para el fortalecimiento de nuestra democracia es mejor tener magistrados independientes e imparciales que legitimen los procesos electorales, o de lo contrario estaremos cayendo en una simulación y llevando a un descrédito mayor a las instituciones públicas. El dictamen no realiza una verdadera valoración a fondo que implique ponderar a los más capaces, experimentados y aptos para desempeñar el cargo. No basta con que la Suprema Corte de la Nación haya mandado las ternas y con eso dar por hecho que cumplen cabalmente con los requisitos. El Senado de la República bien pudo considerar como inelegibles algunos candidatos, pues de ser nombrados magistrados de la Sala Superior se fragmentaría la división de poderes y se pondría en duda los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Esto debido a que unos tienen más un perfil político que de jurisconsulto. También se debe reconocer que en las ternas aparecen magistrados electorales actualmente en funciones, exmagistrados electorales, secretarios proyectistas y funcionarios de la Sala Superior, quienes acreditaron conocimiento en la materia y experiencia jurisdiccional. Sin embargo, la mayor parte de los magistrados en funciones, así como quienes actualmente laboran en cargos administrativos en la Sala Superior, son apoyados por los actuales magistrados, quienes buscan, a través de sus recomendados, que haya continuidad en los cargos, designando a personas vinculadas directamente a ellos. Incluso hubo candidatos que solicitaron licencia a su cargo para poder cabildear su nombramiento sin ninguna preocupación. El dictamen únicamente acredita que todas y todos cumplen cabalmente con conocimientos en derecho electoral, aunque esto sea relativo y subjetivo. ¿Por qué? Termino, presidente. ¿Por qué se elegirían perfiles que claramente no tienen una amplia experiencia en justicia electoral? Y por el contrario, es evidente los vínculos que tienen con algunos partidos políticos. Se debe de llamar a la reflexión, pues los nuevos integrantes de la Sala Superior no tendrán tiempo de aprender los procesos venideros y en especial el del 2018. Exigen que los más calificados e imparciales atiendan
con verdadera probidad el destino político del país. La Comisión de Justicia del Senado de la República debió asumir seriamente su papel, el cual es propio en una decisión trascendental en la vida democrática de todo un país. La Comisión no puede convertirse en un filtro efímero a través del cual solo se califique la procedencia de requisitos meramente administrativos. La revisión de papeleo denigra la verdadera función de uno de los órganos colegiados más importantes de esta Cámara. No es para menos el sentimiento de aflicción que como mexicano se genera al detectar la paradoja en la que vive este Senado, pues ha sido aquí el lugar del que han emanado los diferentes ordenamientos dirigidos a toda la sociedad, pero al mismo tiempo, contrario a toda proposición lógica, es aquí donde se violenta hasta el propio reglamento interno. Se pensaba como un absurdo la afirmación de que el proceso de selección de magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estado viciado desde su arranque, una premisa que al día de hoy recobra fuerza y argumentos conforme avanza esta simulada calificación de personajes que en su mayoría están previamente impulsados no por sus méritos, sino por sus redituables relaciones de amistad. Es importante mencionar que aquellos casos de excepción de algunos candidatos que tienen gran experiencia en materia electoral han sido desplazados y afectados por la poca objetividad de este procedimiento de selección. Es una pena que no se tome en cuenta a los candidatos más capaces que defendieron sus posturas en la comparecencia de forma magistral. Por último, hago hincapié en que es imprescindible que el máximo Tribunal de Justicia Electoral esté conformado por las personas más capaces, íntegras e independientes que garanticen la división de poderes con el único objetivo que realmente funcione como una institución que fortalezca el sistema de pesos y contrapesos, contribuyendo a la consolidación de la democracia. Derivado de lo anterior, presento mi voto en particular en contra del dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador David Monreal Ávila. Y tiene el uso de la palabra la senadora Marta Tagle Martínez para hablar a favor. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, hoy en el Senado estamos tomando una de las decisiones más importantes para nuestra democracia, pues de la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como última instancia en calificar las elecciones, en especial las 30 elecciones concurrentes y la presidencial del 2018, depende la certeza y legitimidad en los resultados electorales. La Comisión de Justicia hizo un importante trabajo. Optó por un formato de comparecencias abierto y participativo. Durante las comparecencias de las candidatas y candidatos ante la Comisión de Justicia, quedó claro que escucharles de viva voz sirve para ir más allá de lo que expresan por escrito en sus hojas de vida o en sus ensayos. Evidenciaron si cuentan con la experiencia y la capacidad de hacer frente a los retos que tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si garantizan o no imparcialidad, si definen sus criterios con base a una interpretación amplia de la ley o dependen de coyunturas políticas. En ese sentido, las comparecencias sirvieron para que varios de los candidatos fuertes, señalados desde un principio como los favoritos de uno u otro partido, quedaran muy lejos de las expectativas y difícilmente sean defendibles. También fue evidente que aunque tuvo como fin garantizar la llegada de 2 magistradas,
Ubicarlas en ternas integradas solo por mujeres dejó fuera la posibilidad de que se seleccionaran más mujeres, pero aquí es importante resaltar que las que participaron y quienes quedarán estuvieron muy encima incluso de varios de los candidatos, y eso nos debe de llevar a pensar en la posibilidad de que durante los relevos que permitirá la Sala Superior lleguen más mujeres con experiencia y capacidad a complementar a las que hoy serán electas. También, durante las comparecencias quedó claro que aunque cuentan con una gran experiencia y trayectoria, varios de los candidatos provenientes del Poder Judicial les faltan conocimientos y capacidad en el derecho electoral, que dado el momento en que se integra esta sala, es fundamental, pues llegarán directo es a partir del momento en que tomen protesta, a resolver sentencias relacionadas con las elecciones en los estados de México, Nayarit y Coahuila del 2017. Aún así, estamos hoy ante este dictamen. A partir de ahí, no sabemos exactamente cómo se procesa. Lo he dicho en otros momentos y lo repito en el Pleno. La decisión se toma como lo que se llama en teoría política la caja negra. Sabemos que llega la Junta de Coordinación Política, se procesan las decisiones y hoy estaremos ante la posibilidad solamente de ratificar las decisiones que se tomaron por esa Junta de Coordinación Política. Por eso, compañeras y compañeros senadores, nuevamente aprovecho este espacio para hacerles un llamado sincero, un llamado efectivo, a que nos demos el tiempo para revisar el proceso de designaciones públicas. Durante las comparecencias mismas al interior de la Comisión de Justicia, integrantes de esta comisión manifestaron que la Comisión de Justicia no puede tener solamente el papel que está teniendo para hacer un dictamen de elegibilidad, porque somos los que estamos en esta comisión quienes hemos podido ver y escuchar a todos los comparecientes. Se requiere para los siguientes procesos de selección que revisemos lo que se establece en la ley para garantizar que el siguiente tramo de decisiones realmente tome en cuenta las valoraciones de los legisladores y sobre todo de las comparecencias para garantizar que quienes sean electos por el Pleno realmente puedan ser personas imparciales, con experiencia y capacidad y no dependan de cuotas partidistas. Tenemos por delante varios procesos de selección, por eso les invito nuevamente a que revisemos este tema y que cambiemos este formato. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marta Tagle Martínez. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra la senadora Laida Sansores San Román. Presidente, senadoras, senadores, en unos minutos la función va a comenzar. Como siempre empezamos tarde, solo 5 horas. No es estreno, lamento decirles. Este guión ya se ha montado en diversas ocasiones en este recinto legislativo, solo que con diferentes actores. Hoy serán electos 7 magistrados de la nueva Sala Superior del Tribunal Electoral bajo la máxima jurídica, bajo el principio general de derecho de cuotas y cuates, siguiendo un proceso fraudulento, ilegal y dañino para el avance democrático.
En el transitorio que habla del escalonamiento, el cuarto, se les olvidó definir con qué criterios se decidiría la permanencia en el cargo de cada uno de ellos. ¿Por qué unos 3? ¿Por qué otros 6? ¿Por qué otros 9 años? Y pocos saben en qué sótano, en qué cantina o en qué yate se tomaron las decisiones. Pero INE, Tribunal Electoral, es claro que queda cooptado por la partidocracia. Sin duda hay personas con experiencia, con capacidad, pero con este método de designación, y como uno sabe que en política es regla que las facturas se pagan, ¿cuántos creen que van a poder ser imparciales? Y la Comisión de Justicia, ¿para qué? Hubiesen descansado, compañeros. Demasiado esfuerzo. Si la Jucopo es la que decide, no pierdan tiempo, directo le mandan los papelitos de la Suprema Corte y ellos ahí que destajen la liebre y se queden hasta con las pezuñas, pues es lo que siempre se hace. Yo no sé con qué facultades dictaminan de facto. Es la vocación teatral que tenemos en ese Senado. Pasarela, preguntas sesudas de los senadores, todo es parte de la coreografía. Y bien podríamos evitar a personas honorables tanta pérdida de tiempo. Es una burla someterlos a exámenes cuando de antemano ya sabemos quiénes serán los favorecidos. ¿Para qué papeletas de votación que ahorita nos repartirán? Van a poner una urna transparente, vamos a hacer como que votamos y se va a contar voto por voto. Cuando ya la prensa publicó hace unos días la lista de los bendecidos, no se entiende. Como diría el divo de Juárez, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Para qué tanto mentir, fingir, falsear, votar? Si el botín se dividió en 3, así sin penas. Me opongo a la simulación. Este Senado no es solo deshonesto, es cínico. Y lo más grave es que ya perdió la vergüenza. Pero hasta aquí lo dejo, porque el show debe continuar. ¿Cuánto? Mire, Gracias, senadora Laida Sansores San Román. Concluida la lista de oradores, daremos paso a la votación nominal del dictamen sobre la idoneidad de los integrantes de las ternas. Después de aprobado, pasaremos a votar el acuerdo de la Junta. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen.
Le informo a los señores y señoras senadoras que todavía se encuentra abierto el sistema electrónico para que emitan su voto. Nuevamente les informo que sigue abierto el sistema electrónico para que puedan emitir su voto. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta alguna senadora o senador de emitir su voto. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? La senadora Marielena Barrera, ¿a favor? ¿A favor? ¿El senador Patricio Martínez, a favor? Señor presidente, doy cuenta de la votación emitida. 93 votos a favor, 5 votos en contra y una abstención. Muchas gracias. Por lo tanto, se encuentra aprobado el dictamen de la Comisión de Justicia referido al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los candidatos propuestos. En el trámite del asunto que nos ocupa, informa a la Asamblea que la Junta de Coordinación Política remitió un acuerdo en relación con la designación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Solicito a la Secretaría de lectura la parte resolutiva. Por instrucciones de la Presidencia doy cuenta... Un minutito, espérame tantito, secretaria, por favor. Señores senadores, por favor, les pido de su atención, que ocupen sus lugares. Hay mucha gente en el Pleno. Los que no sean senadores, por favor, de abandonar el Pleno. Estamos por realizar una votación en urna. Les pido su atención, por favor. Adelante, secretaria. Doy lectura a los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Segundo, los candidatos que resulten electos rendirán protesta de ley en la sesión que acuerde la mesa directiva. Tercero, en caso de que alguno de los candidatos o candidatas no obtenga la mayoría calificada, la Cámara de Senadores lo notificará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que presente una nueva terna con base en lo dispuesto en el inciso E del artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cuarto, las designaciones de quienes resulten electos se comunicarán a las autoridades correspondientes.
Es cuanto, señor presidente. Este documento está firmado, por supuesto, por la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias. El resolutivo primero del acuerdo se refiere a la propuesta sujeta a votación de las personas propuestas para ocupar los cargos de magistrados del Tribunal Electoral. Este resolutivo no se pone a su consideración como parte del acuerdo, debido a que para su trámite realizaremos una votación por cédula. Se encuentran a discusión, por lo tanto, los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar su mano. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar su mano. Aprobado, señor presidente. Aprobados los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política. A fin de cumplir con lo dispuesto por los artículos 99 constitucional, 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuarto transitorio del decreto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 1 de junio de 2008 y 101 del Reglamento del Senado, procederemos a la elección por cédulas de los magistrados electorales. Informo a la Asamblea que realizaremos una sola votación por cédula. En la boleta encontrarán los candidatos que se proponen en cada una de las 7 ternas. Asimismo, contienen la indicación del periodo de su encargo para permitir el escalonamiento de la vigencia que corresponderá a los magistrados. Deberemos elegir 2 para un periodo que concluyen el 31 de octubre de 2019, 2 más para el periodo que concluyen el 31 de octubre de 2022 y los 3 restantes para que concluyan su encargo el 31 de octubre de 2025. Para tal efecto se les entregará un sobre rotulado con su nombre con la cédula, misma que después de emitir el voto correspondiente deberán depositar en la urna que se encuentra al pie de este presidium. Terminando la votación, se hará el escrutinio correspondiente y se dará a conocer el resultado. En consecuencia, solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación. Proceda a la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores senadores a fin de que pasen a depositar sus cédulas a la urna. Señores senadores, son tan amables de no introducir la papeleta con el sobre. Por favor, solo la papeleta sin el sobre, si nos ayudan con eso. Se solicita a los señores y señoras senadoras pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre. Anabel Acosta Islas. Esteban Albarrán Mendoza. Roberto Armando Albores Gleason. Blanca Alcalá Ruiz. Ivonne Iliana Álvarez García. Daniel Amador Gaciola. Angélica del Rosario Araujo Lara. Jorge Arechiga Ávila. Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Joel Ayala Almeida. Luis Miguel Barbosa Huerta. María Elena Barrera Tapia. Ricardo Barroso Agramont. Manuel Barlet Díaz. Luis María Beristain Navarrete. Marco Antonio Blasquez Salinas. Enrique Burgos García. Francisco Burques Valenzuela. Luisa María Calderón Hinojosa. Manuel Cárdenas Fonseca. Jesús Casillas Romero. Manuel Cavazos Lerma. Hilda Ceballos Llerenas. Raúl Cervantes Andrade. Miguel Ángel Chico Herrera.
Ernesto Javier Cordero Arroyo. Manuel Humberto Cota Jiménez. Lorena Cuellar Cisneros. Gabriela Cuevas Barrón. Adriana Dávila Fernández. Angélica de la Peña Gómez. Yolanda de la Torre Valdés. Mario Martín Delgado Carrillo. Fidel de Mérichis Hidalgo. Rosa Adriana Díaz Lizama. María Cristina Díaz Salazar. María Hilaria Domínguez Arbizu. Carmen Dorantes Martínez. Pablo Escudero Morales. Luis Humberto Fernández Fuentes. Juan Fernández Sánchez Navarro. Héctor David Flores Ábalos. Hilda Estela Flores Escalera. Juan Gerardo Flores Ramírez. Margarita Flores Sánchez. Emilio Antonio Gamboa Patrón. Ernesto Gándara Gamú. Andrea García García. Marta Elena García Gómez. Sandra Luz García Guajardo. Silvia Guadalupe Garza Galván. Divadamira Gastelum Bajo. Roberto Gil Suárez. Mariana Gómez del Campo Gursa. Félix Arturo González Canto. Isaías González Cuevas. Raúl Gracia Guzmán. Marcela Guerra Castillo. Ana Gabriela Guevara Espinosa. Víctor Hermosillo y Celada. Ismael Alfredo Hernández Deras. Lisbeth Hernández Lecona. Fernando Herrera Ávila. Aarón Iriza López. Héctor Larios Córdoba. Jorge Luis Lavalle Mauri. Francisco Salvador López Brito. Javier Lozano Alarcón. María Lorena Marín Moreno. Silvia Leticia Martínez Elizondo. Patricio Martínez García. José María Martínez Martínez. Fernando Enrique Mayans Canaval. Humberto Domingo Mayans Canaval. Tereso Medina Ramírez. Luis Armando Melgar Bravo. Sonia Mendoza Díaz. Iris Vianey Mendoza Mendoza. Lilia Guadalupe Merodio Reza. Carlos Manuel Merino Campos. David Monreal Ávila. Raúl Morón Orozco. Armando Neira Chávez. José Marco Antonio Olvera Acevedo.
José Ascensión Orihuela Bárcenas. María del Pilar Ortega Martínez. Graciela Ortiz González. Dolores Padierna Luna. Marta Palafox Gutiérrez. Isidro Pedraza Chávez. César Octavio Pedrosa Gaitán. María del Rocío Pineda Goch. Raúl Aarón Pozos Lanz. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Jesús Priego Calva. Carlos Alberto Puentes Salas. Sofío Ramírez Hernández. Itzel Saraí Ríos de la Mora. Armando Ríos Peter. Zoé Robledo Aburto. Benjamín Robles Montoya. Sonia Rocha Acosta. Laura Angélica Rojas Hernández. Carlos Romero de Champs. Juan Carlos Romero Hicks. Adolfo Romero Lainas. Miguel Romo Medina. Oscar Román Rosas González. Ernesto Rufo Apel. Luis Fernando Salazar Fernández. Rabindranath Salazar Solorio. Lucero Saldaña Pérez. Ninfa Salinas Sada. Gerardo Sánchez García. Luis Sánchez Jiménez. Laida Sansores San Román. José de Jesús Santana García. Marta Angélica Tagle Martínez. Jorge Toledo Luis. Teófilo Torres Corzo. Fernando Torres Graciano. Marcela Torres Peinberg. Salvador Vega Casillas. Héctor Yunes Landa. Fernando Yunes Márquez. Francisco Yunes Zorrilla. Arturo Zamora Jiménez. Pregunto a los señores y señoras senadoras si falta alguien de emitir su voto
Nuevamente, falta alguien de depositar su voto. En consecuencia, procederemos al escrutinio.
Señor presidente, vamos a dar cuenta del resultado de la votación. Se emitió un total de 100 votos. 100 votos estuvieron depositados en la urna. Doy los resultados. De la primera terna, José Luis Vargas Valdés tuvo 95 votos a favor, un voto nulo y uno en contra. Su periodo es al 31 de octubre del año 2019. De la segunda terna, Mónica Araldi Soto Fregoso tuvo 97 votos a favor y su periodo es al 31 de octubre de 2025. De la tercera terna, Felipe de la Mata Pisaña tuvo 96 votos a favor, uno en contra. Y su periodo es al 31 de octubre del año 2025. De la cuarta terna, Felipe Alfredo Fuentes Barrera tuvo 96 votos en pro y un voto en contra, y su periodo es hasta el 31 de octubre del año 2022. De la quinta terna, Janine Madeline Otalora Malesis tuvo 96 votos a favor o en pro y un solo voto en contra. Su periodo es hasta el 31 de octubre del año 2025. De la sexta terna, Indalfer Infante González tuvo 88 votos a favor y tuvo en esta misma terna, hay que mencionarlo, 9 votos. El ciudadano Ángel Sarazú Martínez tuvo 9 votos y su periodo es al 31 de octubre del año de 2019. En la séptima terna, Reyes Rodríguez Mondragón tuvo 97 votos a favor y su periodo es hasta el 31 de octubre del año 2022. Cabe señalar que hubo 3 cédulas que votaron todo en contra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. En consecuencia, se declara que son electos como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las ciudadanas y los ciudadanos: José Luis Vargas Valdés, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2019. Mónica Aralí Soto Fregoso, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2025. Felipe de la Mata Pisaña, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2025. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2022. Janine Madeline Otalora Malasis, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2025. Indalfer Infante González, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2019. Reyes Rodríguez Mondragón, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2022. Comuníquese estos resultados al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les informo que los magistrados recién electos se encuentran en el salón contiguo y solicito a las senadoras y a los senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Fernando Yunes Márquez, Zoe Robledo Aburto, Carlos Alberto Puente Salas, Jesús Casillas Romero, Enrique Burgos García y Miguel Romo Medina, los inviten a pasar a este salón de sesiones a fin de que les tomemos la protesta de ley.
Le solicitamos a la honorable asamblea, a los senadores y a las senadoras y también al público que nos hace el favor de acompañarnos, ponerse de pie. Muchas gracias. Vamos a tomar la protesta de ley a los ciudadanos magistrados que han sido electos. A favor de todos, ponerse de pie. Ciudadanas y ciudadanos, les informo que el Pleno del Senado los eligió como magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la siguiente forma: José Luis Vargas Valdés, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2019. Mónica Aralí Soto Fregoso, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2025. Felipe de la Mata Pizaña, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2025. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2022. Yanin Madeline Otalora Malasis, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2025. Indalfer Infante González, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2019. Reyes Rodríguez Mondragón, para el periodo que concluye el 31 de octubre de 2022. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades.
Les informo que está inscrito en el orden del día para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, debido a que se encuentra publicada en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Hago de su conocimiento que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del presupuesto de egresos de la Federación de 2017 se turnarán directamente a la Cámara de los Diputados para que en su caso permitan su atención oportuna. La lista de estos ha sido publicada en la Gaceta. A petición del senador Patricio Martínez García, esta presidencia emite atenta excitativa a las comisiones correspondientes a fin de que presenten el dictamen del proyecto de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal presentada el 23 de abril de 2015. Las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al diario de los debates. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo martes 25 de octubre a las 11 horas, en el que recibiremos la comparecencia de la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica. Se levanta la sesión. Muy bien, presidente.